Bueno, señores, en julio de 2022 los dominicanos celebraremos nuevamente la exaltación de uno de los nuestros al Salón de la Fama. Como ustedes saben, recientemente David Ortiz fue electo para recibir su exaltación en el verano de este año. Y obviamente una decisión que trajo mucha alegría en el país, en Boston. Y uno diría que dentro de todos los seguidores del béisbol, por la popularidad que alcanzó el Big Papi en su carrera. Algunos dudaban de que fuera elegido en su primer año, de que pudiera entrar en su primera oportunidad siendo elegible. Pensábamos desde el primer momento que él podía lograr eso. Y finalmente así ocurrió, con casi un 78% de los votos de los periodistas que premiaron en realidad lo que fue una carrera de Salón de la Fama, sobre todo cuando uno piensa en el historial de David Ortiz en postemporada. Es un momento interesante para uno pasar revista y recordar su carrera, originalmente firmado por la organización de los Marineros de Seattle. Pintacora de los Santos tuvo mucho que ver con su desarrollo inicial y en hacerlo un buen bateador contra lanzadores zurdos. En un momento en que el equipo de los Marineros estaba en competencia y estaba tratando de fortalecerse en el mes de julio, cambian a David Ortiz contra la voluntad de muchos miembros de esa organización de los Marineros, entre ellos Ken Griffey Jr., a quien David en ligas menores le había ganado un derby de jonrones en una exhibición de la sucursal de los Marineros con el equipo de Grandes Ligas. Pero así ocurren las cosas en el béisbol. En muchos momentos usted va a cambiar futuro para conseguir algo de presente. Los Marineros se jugaron esa carta con David. Lo enviaron al equipo de Minnesota, donde llegó a Grandes Ligas, pero no pudo desarrollarse por completo. A pesar de que mucha gente olvida que en su último año con los Mellizos tuvo un slugging de 500 y pegó 20 cuadrangulares. Pero lo cierto es que no pudo explotar como se esperaba ahí. Los Marineros, los Mellizos, mejor dicho, vamos a decir que querían cambiar a David Ortiz como bateador. Es algo que él ha explicado en reiteradas ocasiones, lo explica en su libro. Los Mellizos querían que él fuera un bateador de todo el terreno, en lugar de concentrarse en alar la pelota y conectar con solidez, que fue lo que era lo que veíamos a David hacer en la Liga Dominicana con los Leones del Escogido en Series del Caribe. Y uno se preguntaba, bueno, ¿por qué con lo que hemos visto de él en el circuito local, y consciente de que hay una diferencia de calidad entre el béisbol invernal y las Grandes Ligas, una diferencia que puede ser considerable, pero uno se preguntaba por qué no se había producido esa explosión? Bueno, pues en un momento los Mellizos cometen uno de los peores movimientos organizacionales de su historia, dejan libre a David Ortiz. Se produce la famosa llamada de Pedro Martínez para convencer a la gerencia de los Medias Rojas de Boston de firmarlo, algo que aparentemente ya estaban considerando. Y efectivamente, Ortiz firma con el equipo de los Medias Rojas de Boston y se puede decir que su carrera cambió por completo. Recordamos que, bueno, en esa época él estaba jugando en la Liga Dominicana con los Leones del Escogido y reforzó ese invierno a las Águilas Ibaeñas en la Serie del Caribe cuando ya pertenecía a la organización de los Medias Rojas, y tuvo una superba actuación en la Serie del Caribe de 2003 con el equipo de las Águilas, que resultó como su última exhibición en el béisbol de invierno, porque ya de en adelante su carrera en Grandes Ligas cambió. Llegó en el 2003 al equipo de Boston. Los Medias Rojas tenían también a Jeremy Giambi como una opción para jugar los roles que también David debía tener, de inicialista o bateador designado. Eventualmente quedó muy claro, hay que decir que Giambi tuvo algunas lesiones, pero quedó muy claro cuál de los dos era el bateador superior. David se estableció ese año como un regular de los Medias Rojas. Y todos sabemos lo que ocurrió en el 2004, que podríamos decir que fue el punto de partida, el real punto de partida de su carrera de Salón de la Fama. No solo por los números que puso en la serie regular, sino por lo que hizo en situaciones en el clutch, en los playoffs, convirtiéndose eventualmente en uno de los grandes bateadores bajo presión en la historia del béisbol. Y recordemos que
en la serie de campeonato contra los Yankees de Nueva York, diciendo que David había pegado el cuadrangular que llevó a los Medias Rojas de Boston a la serie de campeonato, y fue un cuadrangular para dejar en el terreno a los Serafines de Anaheim en una barrida de los Medias Rojas. Esa fue una serie fácil. Todo lo contrario en la serie contra los Yankees, cuando salieron 0-3, perdieron el tercer partido 19-8 y parecían muertos. Parecía difícil pensar que los Medias Rojas iban a hacer historia en ese momento, convirtiéndose en el único equipo hasta hoy en regresar de un 0-3 en una serie de playoffs. Y sin David no hubieran logrado eso. Fue él quien decidió el cuarto juego con un cuadrangular, decidió el quinto con un sencillo, que en ambos casos dejó en el terreno al equipo de los Yankees. Y en el partido decisivo en Yankee Stadium, ya con la serie empatada, fue Ortiz quien se encargó de silenciar el público en Yankee Stadium temprano con un cuadrangular en el primer episodio. Ahí se comenzó a escribir esa historia de bateador del clutch David Ortiz, que, bueno, luego repetiría en múltiples ocasiones. Quizá nuestro batazo favorito, el famoso jonrón con las bases llenas en la serie contra Detroit en los playoffs del 2013. Ese batazo ocurrió lamentablemente contra un dominicano, Joaquín Benoit, pero definitivamente puso a los Medias Rojas en ruta a la Serie Mundial, donde Ortiz tuvo una actuación para la historia, bateando por encima de 600 y básicamente envasándose en 4 de cada 5 apariciones, porque llegó un momento que los Cardenales sencillamente, su rival en esa serie, pues tomaron la decisión de no lanzarle, porque cada vez que lo hacían pagaban por ello. Y ese fue el tercer anillo que consiguió Ortiz con el equipo de Boston. Uno piensa que la famosa maldición del Bambino quizá no termina en 2004, probablemente no termina si David Ortiz no hubiera estado presente en ese equipo junto con sus compañeros Manny Ramírez, Pedro Martínez y otros. Y de ahí en adelante lo que hizo con Boston fue extraordinario, terminando quizá con la mejor temporada de un jugador de último año en la historia de las grandes ligas. Uno pensaba que él podía continuar compitiendo, pero para hacerlo en realidad ya el sacrificio era muy grande y Ortiz en ese momento decidió dejar el béisbol en 2016, dejando atrás una extraordinaria carrera con unos números impresionantes de serie regular, pero sobre todo con ese historial de producir una y otra vez cuando su equipo más lo necesitaba en la postemporada. Y no hay duda que eso fue un factor, pensamos que importante para que él recibiera la distinción de entrar al Salón de la Fama en su primer año siendo elegible y de paso convertirse en el cuarto dominicano que llega ahí, con otros por venir en el futuro cercano, como Albert Pujols cuando ya decida definitivamente dejar el béisbol, y antes que él, muy pronto, Adrián Beltré. Así que nuestras felicitaciones para el Big Papi David Ortiz, un año para celebrar aquí en República Dominicana por su exaltación el próximo mes de julio. Espero que hayan disfrutado este comentario aquí en Béisbol Caribe y ya nos juntaremos en una próxima ocasión, amigos.